¿Cuál camino consideras más adecuado para hacer divulgación científica? ¿Que un periodista aprenda ciencia o que un científico aprenda periodismo? No, yo creo que los dos son válidos. Que un periodista aprenda ciencia, yo por ejemplo era un aficionado a la ciencia que me dediqué al periodismo, pero no soy científico. Yo siento que los científicos deben aprender periodismo. De hecho, alguna vez en Naucas di un curso de 10 minutos, los elementos básicos de lo que debe ser una nota periodística y de lo que es la comunicación, para que los científicos que iban a Naucas pues se enteraran de cómo se hace esto. Pero creo que el requisito fundamental para ser periodista científico y para ser divulgador, que son dos cosas distintas, es que te apasionen dos cosas: el conocimiento y el informarle a la gente sobre el conocimiento. Como me pasa con lo del hombre de Naledi, ¿no? Leí esto por encima, vi un par de vídeos, me emocionó la idea del hombre de Naledi, no lo he mencionado, pero ahora que se presenta la oportunidad, pues sí, me emociona muchísimo comentarles a ustedes que hay indicios de que el ser humano tiene prácticas funerarias muy anteriores a las que creíamos que conocíamos de los neandertales. Lo que no me gusta es que los científicos hagan divulgación científica porque les dan créditos. O que alguien haga divulgación científica porque puso una empresa de divulgación científica y entonces como están bajando sus visualizaciones, entonces hace un estudio mercadotécnico a ver cuáles temas o a qué público sería mejor que se dirigiera para tener un montón de visualizaciones, para así poder ingresar lo suficiente a la empresa para pagar los sueldos y el alquiler y bla, 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 bla. El primer caso, nadie que no esté convencido hace las cosas bien por mucho que le den créditos. El segundo caso, acabas traicionando las cosas, los temas, los objetivos de la divulgación y del periodismo científico, los acabas traicionando por dinero. Oye, es que ya recorrimos todos los temas más o menos emocionantes de la física. ¿Qué hacemos? No sé, pero es que si no sacamos vídeo, tenemos un problema. A ver, ya sé. ¿Qué tal? ¿Y si los koalas fueran extraterrestres? Es una estupidez, ya, pero tú ponlo como así, busca cosas raras de los koalas para presentarlos. Al final decimos que no son, y estamos divulgando cómo son los koalas, pero enganchamos por el lado que los koalas son extraterrestres. No puedo, bueno, tú estás despedido. ¿Cuántos minutos quieres que dure tu guión de los koalas extraterrestres? Entonces, esas dos cuestiones a mí me tienen muy preocupado. La industrialización, la monetización, que yo trato de vivir de eso también, pero trato de que no sea lo monetario lo que esté incidiendo en qué temas elijo. Y sí he conocido científicos que ellos no hacían divulgación nunca, ni les interesaba, pero cuando empezaron a darles créditos, de pronto son divulgadores. Pues, y a ver, ¿de qué calidad es tu material? Pues bajita. Yo creo que tiene que haber todos los estilos del mundo, desde el estilo bronco y desenfadado mío hasta estilos mucho más serios. Tiene que hacerlo gente con muchísimos conocimientos y gente con muchísima pasión. Tiene que hacerlo gente con pocos conocimientos y mucha pasión también. Creo que todas las aproximaciones son válidas porque llegarán a distintos tipos de público, que es mi caso, donde llego yo en este momento, perdón por estarme rascando, llego a 243 personas que son ustedes y que les agradezco. El periodismo científico y la divulgación son dos cosas radicalmente distintas. El periodismo científico es la transmisión de información noticiosa, periodística, sobre disciplinas científicas. El día de ayer en el laboratorio tal salieron con tal cosa, se hizo tal cosa. Y más o menos explicar, según dicen los responsables de la investigación, qué significa el hecho de que, por ejemplo, se haya más o menos podido demostrar que cierta sustancia se puede volver semiconductor, se puede convertir en superconductor a una temperatura más alta que los superconductores actuales. Esta es una noticia de hace unas 2-3 semanas. Entonces, un superconductor a temperaturas altas es un sueño de la física porque permitiría ahorrar muchísimo dinero en la transmisión eléctrica. Gran parte de la electricidad que usamos se disipa en forma de calor y además ayuda al calentamiento global.
Si pudiéramos transmitir la energía eléctrica sin que hubiera esa resistencia eléctrica que provoca que se calienten las líneas de transmisión y los capacitores y todos los aparatos que tenemos y que todos emiten calor, pues sería maravilloso. Entonces yo te notifico, te paso la noticia. Esto no es divulgar científicamente qué es un superconductor, ni cuáles son las características de un superconductor, ni por qué se buscan superconductores, simplemente dar la noticia. Esa es una forma de periodismo. En Estados Unidos existe una tercera visión que se acerca a la divulgación, que es el science writer. Es quien escribe sobre ciencia, que tiene que saber sobre ciencia de una manera muy general, pero que sabe ir a donde están las fuentes, extraer la información necesaria sobre las fuentes y luego expresarla de una manera que entienda un público determinado. Público que puede ser el público de tu periódico, el público de tu canal, el público de tu revista, etc. Y el science writer es algo parecido al divulgador científico. Yo creo que es válido cualquier persona que lo haga, siempre y cuando lo haga con rigor, y siempre que cuando meta la pata diga, lo siento, perdón, me equivoqué, esto no era así, porque todo el mundo va a meter la pata, y que haya muchos estilos y muchas formas de hacerlo, y nada que, es que no se debe hacer la divulgación, sí se debe. Ay, es que fulana solo lo hace porque es guapa. Bueno, pues entonces que son muy tontos y que nada más la van a ver porque es guapa, igual se les pega algo. No hay ninguna forma de comunicación que sea despreciable si se hace bien, y los estilos tienen que ser enormemente variados. Entonces valen las dos, pues, para decirlo rápido.